Jóvenes, ¿qué tienen por ética? ¿Qué entienden por ética? No entienden nada. Moralmente correcto. ¿Qué más? ¿Qué es ética para ti? Una rama de la filosofía. Una rama de la filosofía. Estudia lo que ¿Qué es ética? Si nosotros nos ponemos a recordar la ética, tenemos que ceñirnos básicamente a lo que para nuestra sociedad diferencia lo correcto de lo incorrecto, lo que tiene valores de lo que no tiene valores, del proceder adecuado al proceder incorrecto. Pero no siempre la falta de ética va a ir de la mano con que yo cometa algo que voluntariamente no debería cometer. Por ejemplo, yo puedo haber realizado una operación con todos los principios éticos, ¿no? Pero puede que mi resultado haya salido mal. ¿Es ético? Estrictamente no sería ético, pero sí es ético. Porque él no tuvo el acto voluntario. Ábrele la puerta a tu compañero que esté. Por favor. Pero él no lo hizo voluntariamente, no hizo el daño. Pero eso sí se llama negligencia. ¿Ya? La negligencia puede estar acompañada o no de impericia, por ejemplo. Puede ser simplemente un acto que no se esperaba. Entonces, pero si tu actuar en ti corresponde a la actitud que debería tener un médico, sigue siendo ético. ¿Ya? Y cuando hablamos de bioética, hablamos básicamente de esto mismo, pero relacionado a la vida. ¿Ya? Y dentro de los diferentes conceptos de ética, bioética, hay muchos. Hay muchos que se tornan un poco complejos y algunos hablan, como han escuchado su comunidad, hasta de la parte de la filosofía, que no tiene mucho que ver con la filosofía, pero sí es un valor muy alto. ¿Ya? Entonces, en la bioética algunos dicen que es un diálogo entre las diferentes ciencias de la vida y los seres humanos, con la finalidad pues, de resolver algunos de los problemas que frecuentemente se presentan en el desarrollo de las actividades normales de un médico. Otro concepto dice es una rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida. Casi todos van a hablar siempre de una característica principal, ¿no? Y es la conducta humana. Entonces, en el tiempo, a medida que ustedes vayan avanzando, van a tener códigos. ¿Ya? Ahora tienen códigos como estudiantes, así como tienen principios como estudiantes, en su vida profesional van a desarrollar sus propias conductas.
y van a desarrollar su propio código de ética, ¿no? Aunado a que grandes grupos van a desarrollar también, háganle la puerta a su compañero, van a desarrollar códigos más ajustados a diferentes sociedades. Así, por ejemplo, el colegio médico tiene un código de ética y deontología, que es la que basa los principios de las actividades médicas, ¿ya? El Seguro Social tiene su propio código de ética, ¿ya? Que puede ser parecido o no al anterior, pero tiene su propio código de ética. Por ejemplo, en el Seguro Social hay un ítem que habla acerca de la privacidad de la información, ¿verdad? Que es diferente a la privacidad de la información de la cual habla el colegio médico. Inclusive está prohibido sacar la información del Seguro Social, bajo este principio. Entonces, así yo voy a encontrar diferentes valores que me van a decir a mí cuando yo estoy ante un principio ético y cuando yo estoy faltando a este principio. Pero cuando hablamos de bioética, nos referimos sobre todo al actuar que tenemos sobre la vida. Y si bien casi todo lo que realiza el médico es sobre la vida, en la parte de ginecología hay temas que sí son bastante llamativos, porque muchos no están escritos, porque no existen leyes precisas con respecto a diferentes temas, o porque simplemente va a causar que mi pensamiento sea diferente al de otra persona. Entonces, ¿qué va a regular que uno diga mi principio es ético, el tuyo no? Va a depender mucho de una especie de interacción entre nuestros componentes, nuestros factores que están reglados por nuestra sociedad, por nuestra religión, por nuestros conocimientos. Entonces, eso va a hacer que nosotros consideremos que un mismo comportamiento pueda ser considerado ético o no. O sea, lo que es ético para este grupo de acá, probablemente no sea ético para este grupo. Va a depender mucho de qué es lo que cada uno considere, ¿no? Y estos son parte, yo no puedo traer todos los temas que causan problemas, es parte de los temas más frecuentes que tienen que ver con los principios de ética, ¿no? Sexualidad, reproducción humana, fecundación, desarrollo embrionario, anticoncepción, clonación, aborto y aborto terapéutico. Hemos tenido una clase de esto, ¿no? Y hemos visto cómo algunos sí consideran que ciertos tipos de aborto deberían ser permitidos y otros no. Inclusive ustedes mismos han tenido diferencias entre los principios de quién debería ser sometido a un aborto y quién no. Eso pues se llama principios éticos, ¿ya? Autonomía y consentimiento informado, procedimientos cosméticos genitales. Hablemos de este, por ejemplo. ¿Ustedes creen que habrá algún problema en que una mujer se reduzca los labios genitales? Es una de las operaciones que más se realizan ahora, ¿no? No sé por qué les gusta tener los labios como de niñas, ¿no? Es una de las operaciones que más frecuentemente se realizan, ¿no? Y la otra es la reducción de clítoris, ¿no? Entonces, la gente que trabaja en esto, los grandes maestros de la ginecología se preguntan: ¿es ético que yo someta a una persona a una operación que no tiene indicación médica solo para darle el gusto a la paciente de tener su cuerpo como ella desea? Ellos hacen esa pregunta. No pueden ir a discutir, porque yo no puedo oponerme a lo que mi paciente quiera realizarse, porque al final es su deseo, ¿no? Los principios de cirugía plástica se basan en eso, ¿no?
Entonces, hablemos de sexualidad, aunque ya hemos hablado un poco. Cuando hablamos de sexualidad, ¿qué es lo correcto? También ya lo habíamos expresado. ¿Hasta dónde va lo correcto? ¿No? ¿Es correcto que a ella le guste, pues, tener 2 enamorados y estar con los 2? De repente para ella es correcto, ¿cierto? ¿Quién te puede juzgar? ¿O quién debería juzgarte? ¿La sociedad? ¿Su familia? ¿Su padre? ¿Su madre? Pero probablemente en ese grupo, pues ella es su mejor amiga, ¿no? Y va a decir, pues es correcto. Pero si va ampliando el grupo, la sociedad probablemente le diga, no, eso no es correcto. Tú deberías estar solo con una sola persona, ¿no? Y entonces, vean, va a haber pues pautas morales, ¿no? La finalidad de la sexualidad que dice que yo tengo sexualidad para tener una felicidad plena, ¿no? Que debería haber siempre el aspecto ético de la sexualidad, pero ¿cuál es lo ético? Volvemos a preguntar. Va a depender de tus creencias. Pues si le preguntan a mi amigo allá que no cree en nada, pues probablemente, si a él lo apalean cuando tiene relaciones sexuales, pues probablemente sea normal para él. Pero si por el otro lado hay una persona que es muy religiosa, pues probablemente ni siquiera querrá quitarse el vestido más allá de lo necesario para tener una relación sexual. Entonces cada quien va creando su propio sentido de moralidad, su propia sexualidad, dependiendo de cómo se ha formado, ¿no? Ahora, aquí tenemos sexo, o la sexualidad, ¿para qué se crea? ¿No? Yo les di un concepto, que se los voy a volver a repetir aquí, ¿no? ¿De qué implica sexualidad? La sexualidad no solamente implica los hechos, implica las fantasías, ¿no? Es ético, ya, hablemos de algo menor, es moral que la persona casada se sueñe con la vecina, que tenga fantasías sexuales con un colega de trabajo, pero si no se lo cuenta a nadie, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que no es ético? ¿Que lo cuente o que tenga esas fantasías? Que lo cuente. Y les cuento que la gran mayoría de personas tienen fantasías con otras personas. ¿Ya? Así es que ni se rían. Porque esto que les estoy contando es el espejo de ustedes mismos. ¿Ya? Pues no les estoy diciendo que todos ustedes están pensando en otra persona, ¿no? Pero cuando hablamos de sexualidad, pues nosotros podemos hablar de cómo es mi personalidad, ¿no? O sea, cómo soy yo, ¿no? ¿Cómo quiero ser yo? No solamente cómo quiero que me vean los demás, sino cuál es mi comportamiento. ¿Ya? Tiene que ver con la autoestima. No creo que tenga la misma autoestima una persona que puede tener, puede haber tenido varios enamorados, pero siempre se mantuvo en una fidelidad constante, siempre fue honesto, siempre trató de llevar su relación adelante, a otra persona pues que cada vez que encuentra a una persona que le gusta, pues cambia de pareja, ¿no? Y aunque no lo crean, su valor de autoestima también varía, ¿no? Algunos lo pueden considerar más alto, otros lo pueden considerar de repente más bajo, ¿no? La sexualidad tiene que ver con salud, ¿ya? Es parte, dice la OMS, de la salud, tener una sexualidad adecuada,
Tiene que ver con lo que es el placer y obviamente el principio fundamental de la sexualidad tiene que ver con la procreación, ¿no? Con la descendencia. Yo tengo una alumna que me ha jurado que nunca va a tener hijos. Bueno, ya veremos más adelante, ¿no? Y esto es importante, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante? Porque esto solamente es el anillo principal en el que se basan esos principios éticos. Por lo menos son aquellos factores más influyentes en todo lo que es ética, bioética, deontología. ¿Ya? Y esto varía, obviamente, varía mucho, ¿no? Probablemente los musulmanes, los cristianos, los hindúes tendrán un concepto muy diferente en torno, por ejemplo, a lo que es sexualidad, ¿no es cierto? Un ejemplo es, por ejemplo, el de la religión, ¿no? ¿Cómo influye la religión dentro del medio cultural? Obviamente, la religión, por lo menos vamos a hablar de la religión católica, cristiana, ¿no? Es muy restrictiva, ¿no? Probablemente si tenemos una charla con un cura sobre sexualidad, pues él nos hablará del hombrecito y de la mujercita, pero de ahí no va a pasar, ¿no? Cuando nosotros queremos que nos hable de otra cosa, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a querer pues, que nos hable, yo qué sé, de orgasmos, de aventuras, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues pero la religión es un poco que se traba, ¿no? Como que te detiene en eso. Y ahí la OMS dice que se debe tener en cuenta siempre lo que es salud sexual, ¿no? Y se entiende esto como el bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. Mientras que la religión, en cuanto a sexualidad, te habla de comportamiento. O sea, cómo tienes que comportar tú con el resto de las personas que profesan esa religión. Y así vas formando tu propio concepto acerca de sexualidad, tus límites y tu ética. Y esto yo ya les puse, ¿no? ¿Cómo se define a la sexualidad? Y ellos, yo les dije, ¿no? Habla de identidades, habla de papeles de género, del erotismo, del placer, de la intimidad, de la reproducción y la orientación sexual. Pero para que podamos hablar de orientación sexual, primero tenemos que hablar de educación sexual. Porque es importante que cada uno de ustedes tenga una adecuada educación sexual. No estoy diciendo que sean unos expertos en sexualidad, sino que tengan conceptos verdaderos de lo que es sexualidad. Y esto es lo que falta en nuestra sociedad. Hace 50 años había un curso solamente de educación sexual que se dictaba en los colegios, ¿ya? Y que con el tiempo se fue perdiendo. Esa es una de las cosas que nunca vamos a dejar de preguntarnos por qué se dejó de brindar este curso, que realmente era bueno. Quizás, en parte, porque la sociedad también ha cambiado desde ese punto de vista. Entonces, para hablar de esto, la OMS en el año 2000 ¿ya? Hizo aparecer lo que se va a conocer con el nombre de los derechos sexuales. Y un poquito más allá, en el 2006, empezó a hablar de los derechos reproductivos. Estos dos informes o estas dos manifestaciones de la OMS, pues provocaron cambios importantes en la sexualidad de las mujeres en todo el mundo. Primero, que a la mujer se le permitía por primera vez, desde un organismo de salud,
hablar acerca de libertad sexual, ¿no? Era un cambio drástico, ¿no? Así como nosotros ahora decimos, ¿no? No, ¿cómo va a estar con otra persona que no sea él? ¿No? ¿Y por qué solo el hombre? ¿No? ¿Por qué la mujer no tenía los mismos derechos o gozaba de las mismas prerrogativas que el varón? Le hablaba de autonomía, que nadie podía decidir por una persona, ni sus padres, ni su familia, ni sus amistades. Cada quien es libre de elegir con quién quiere estar, con quién quiere andar. Hablaba de integridad, de seguridad sexual. Y acá hay todo un tema, porque uno de los temas principales era la violencia contra la mujer. Y hasta ahora sigue siendo todo un problema. Yo tengo una clase exclusiva sobre violencia familiar. El derecho a la privacidad sexual. Si yo tenía relaciones con una persona, pues era algo íntimo entre mi persona y esa persona. No como ahora, que tienen relaciones y a la semana lo publican en sus redes, ¿no? Y eso realmente es inclusive penado. Cada persona no sabe, nadie puede invadir la privacidad de otra persona. Así hayan sido pareja. El derecho a asociarse libremente. El derecho a yo decidir cuándo quiero embarazarme. Cuándo voy a tener los hijos que yo quiera tener mis hijos. ¿Cuántos voy a tener? ¿Cuánto voy a esperar entre hijo y hija? Esos eran los derechos reproductivos. ¿No? Entonces, ¿por qué yo le tengo que prohibir a una persona que use un método anticonceptivo? Solo por mi idea de pensar de que el método anticonceptivo es algo que no es aceptado en mi religión. Hay personas que ustedes conocen, que inclusive han sido congresistas. ¿Cómo se llaman estos amigos que usan su manto en su cabeza? ¿Cómo se llaman? Es el partido político, pero ¿cómo se llama? Los seguidores de tal Pussy, ¿no es cierto? Ajá. Ellos tienen otra forma, ¿no? Hasta hay señores que tienen varias esposas, acá en el Perú, y en el Perú no se acepta eso. ¿Ya? La poligamia en el Perú está penado. Pero son libres de elegir cómo quieren vivir. Entonces, una conclusión dice: respuesta a la caducidad que la moral ortodoxa y paternalista había convivido con los regímenes sociales que no reconocían el verdadero sentido del contenido de las normas. ¿Qué quiere decir esto? En la época medieval, ¿ya?, todos pertenecían a un feudo, ¿no es cierto? Donde el señor del feudo era dueño de todo, pero de todo. Hombres, mujeres, niños, niñas, tierras, ¿ya? Y él daba sus propias leyes a su conveniencia. Y esto hacía así, ¿ya? Y luego cambió esto del feudalismo por el de la religión. La religión es uno de los poderes más grandes, ¿ya?, que también tenía un círculo muy parecido. Luego eso lo cambiaron por la democracia. Pero dentro de la democracia también había este problema, ¿ya?, que aunado a la religión, a la política, a la sociedad, lo que ustedes quieran llamarlo, daban restricciones para algunos. Por ejemplo, hablaban de que tenían que cuidar a las mujeres. Sin embargo, los padres eran los primeros que violaban a las hijas. Y no se sancionaban a los padres. Y eso pasa hasta ahora.
Entonces, una forma de romper todo esto fue justamente la aparición de esos derechos. ¿Ya? Fue una respuesta a esto que están leyendo acá. Se dieron cuenta que la única manera de verdaderamente hacer justicia o darle una equidad a todos era darles las libertades necesarias para que ellos mismos establezcan cuál debería de ser su comportamiento o hasta dónde podían llegar. Y entonces así iba variando lo que era bioética. Entonces, ¿qué dice al final la ética para que ustedes me comprendan? Siendo la ética el producto de la reflexión de los conceptos morales, ¿no? Porque eso es la ética, ¿ya? Recuerden lo correcto de lo incorrecto, ¿ya? Pero la moralidad agarra y te pone reglas. Te dice, hasta acá nomás puedes caminar. Pasando esta línea ya no es moral, ¿correcto? La ética no. La ética dice, la sexualidad vincula la intimidad con las expresiones que la sociedad ha exigido en el comportamiento de hombres y mujeres en roles definidos. Por lo tanto, la ética no puede plantear lo mismo que las condiciones morales. La ética te habla acerca de lo que considera que debería ser correcto dentro de una pareja, pero no te puede juzgar, no te puede poner límites, ¿ya? Los límites te los pone cada persona, pero con ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? El reconocimiento de valores, porque todos sabemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Que yo tenga la posibilidad de tener, escoger y finalmente vivir con la persona que yo quiero, y eso se llama mi preferencia sexual. ¿De acuerdo? Nadie tiene por qué juzgarme. Tercero, al final, en una relación sexual, yo debo encontrar satisfacción, sentimientos buenos, convicciones, o sea que yo me sienta bien con esa relación. Pero sobre todo, que yo tengo que respetar a las otras personas, incluyendo a mi pareja. Es decir, que la actitud, el comportamiento, la actividad que yo realice no debe de ninguna manera causar daño a otra persona. ¿Ah? En eso se basa la bioética dentro de la sexualidad. Por eso dice acá, la bioética por sus características no podrá, a diferencia de la moral, aceptar o prohibir conductas morales en torno a la sexualidad. Solo permitirá el análisis respetuoso de los principios bioéticos de acuerdo a las características y circunstancias de los problemas bioéticos que lo requieren. La bioética, entre otras corrientes, tiende a expresar una visión más intolerante frente a las posiciones radicales que establecen límites nítidos a los comportamientos más allá de lo que la naturaleza pudo haber establecido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, hablemos de otro problema. Cuando empezamos a hablar de bioética y reproducción humana, aparecen otros temas. Aparecen problemas tecnológicos, problemas con los gametos, problemas genéticos, reproducción asistida. Y entonces empiezan a aparecer otros problemas ya mucho más complejos, ¿no? Como por ejemplo los problemas genéticos, que están muy de moda, ¿no? Y entonces, uno de los grandes problemas es la privacidad de datos. Porque yo puedo hacerme un estudio genético. Hoy, yo me puedo hacer un estudio genético, por ejemplo, para ver cuál es mi disposición a tener un cáncer en el futuro. ¿Ya? Hacen estudios específicos, son mapeos. ¿Ya? Pero ¿quién tiene derecho a esa información? Porque la información debería quedarse entre esa empresa que yo contrato los servicios y mi persona.
Pero las empresas, las aseguradoras, son las que te hacen hacer estos exámenes. ¿Y por qué le tienen que dar información mía a otras personas de algo que solamente me incumbe a mí? Esto, en el futuro, va a ser una forma de segregación. Ah, esta paciente tiene tal cosa. No, a él no lo podemos contratar. Ah, lo vamos a asegurar, sí, pero a él, como tiene predisposición de esto, tenemos que cobrarle un seguro más alto. Eso va a pasar. Y deben saber que de todos ustedes, todos sus datos ya están en fuentes de información de este tipo. Solamente tienen que ingresar su DNI y desaparece todo. Uno de ellos es el sistema del Seguro Social. Por eso es que se prohíbe que cualquiera pueda ingresar a la fuente del Seguro Social. Discriminación y estigmatización es otro de los problemas que les digo que va a aparecer. Si bien estos estudios pueden tener una buena finalidad, al final puede servir solamente para discriminar a la gente y ver de alguna manera que se favorezca a alguien y se desfavorezca a otras personas. Estos estudios deberían tener estudios, hojas de consentimiento informado, tanto para decirnos a nosotros para qué se va a usar la información que van a obtener, como debe decir también qué información es la que yo quiero saber y cuál es la que no quiero saber. Si yo no quiero saber determinada información, nadie tiene por qué dármela. Ese es otro problema bioético que hasta ahora se sigue viendo cómo se va a tratar de solucionar. Otro gran problema es interrupción del embarazo por anomalías genéticas. Y lo hemos visto en diagnóstico prenatal. Y el problema está acá. No es que solamente voy a eliminar el embrión que por ese examen tiene diagnóstico de anomalía genética. ¿Y qué tal si tengo una equivocación y ese embrión es sano? O sea, en base a qué yo tomo la decisión a un simple examen que puede tener errores. ¿Está bien eso? Otro problema ético que está apareciendo. Tengo derecho a seleccionar ciertas características físicas o cognitivas. ¿Tengo derecho? Entonces vamos a poner que la delegada debe tener una hijita rubia, blanca, alta y sin taras. Bueno, es aceptable, ¿no? Pero ¿qué tal si a esa misma niña yo le quiero poner ojos azules? Quiero que no tenga predisposición a la obesidad, porque saben que hay un gen de la obesidad, ¿no? El OB, ¿no es cierto? Quiero que tenga un cociente intelectual muy alto, porque saben también que eso se puede manejar. ¿Y quién nos da a nosotros la facultad de querer hacer pues esto? ¿Ustedes creen que lo que yo les estoy hablando es ciencia ficción? Ahorita les voy a dar una página, y está ahí, que es la página CRISPR. CRISPR es un programa, ¿ya?, que originalmente fue hecho para tratar problemas muy serios como la Corea del Síndrome, ¿verdad? Para que eso no apareciera en las personas siguientes que eran portadores de este mal. Pero ahora han avanzado tanto que esto que les estoy mencionando pueden hacerlo. Y en algún momento vamos a llegar a eso. Ahora el ser humano puede manejar todas estas cosas. Pero si ustedes se ponen a leer, yo les invito a que entren a averiguar sobre esto.
van a ver que dentro de sus ¿cómo decirlo? Dentro de su introducción dice desventajas. Dice, pudiera ser que en el ánimo de controlar, digamos, una enfermedad, pueda aparecer otra. O pueda haber otras complicaciones. Y entonces, ¿qué le estamos dando a la nueva sociedad? O recuerden que ustedes, que si yo sé que voy a desarrollar una enfermedad incurable, pues probablemente, y es mi hijo, ¿ustedes creen que quiera que nazca? ¿No es cierto? ¿Y eso qué va a hacer? Que muchos no nazcan. ¿Cuán seguro será? No lo sé. Ahora vamos a suponer que yo tengo una enfermedad genética detectada con mal pronóstico. Teóricamente, los familiares deberían hacerse el mismo mapeo para saber si ellos también son portadores de esa enfermedad. Pero si yo no quiero que se enteren, ¿quién les da permiso a ellos para que lo difundan dentro de mis familiares? Porque lo van a hacer por un problema de mercantilismo. ¿Dónde entonces están mis derechos? ¿Dónde está la parte de ética? Veamos otro tema. Bueno, en el proceso reproductivo ustedes saben que está el desarrollo embrionario, empezando por la fecundación, también está la parte de anticoncepción y finalmente el nacimiento. Y en todo este proceso también hay problemas éticos, ¿no? Y principalmente se da en reproducción asistida, ¿no? Uno de los grandes problemas es qué hacemos con los embriones. En todos los ciclos se congelan 8, 9, 10 embriones. Y embriones que a veces quedan en el olvido. Porque ya tuvieron su hijo y los otros embriones quedan ahí. ¿Qué hacemos con los embriones? ¿Los desechamos? Los embriones tienen vida. Los usamos en productos de investigación. Ustedes saben que los embriones son productos con una gran cantidad de células madre. Un tiempo inclusive estuvieron siendo usados hasta cuando lo han prohibido. ¿Los tenemos de por vida? Hay algo más, digamos, entre comillas, más ético. ¿Podemos tomarlos? ¿Podemos dárselo a una pareja que no pueden tener hijitos? No, no es cierto. Pero si ya el dueño no paga la vitrificación, la congelación, entonces el laboratorio ya debería ser dueño de los embriones. Sí, pero eso les da derecho a decidir sobre el futuro de esos embriones. Selección de características y eugenesia, ya les he hablado, diagnóstico transpersonal. Gestación subrogada, problema que con el tiempo se debería solucionar en parte, ¿no? Pero acá lo básico es la ley. Y que la ley y la religión se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Quién debería ser la madre realmente? ¿La madre que puso el óvulo o la que lo crió en el vientre?
¿quién debe ser la madre? ¿Qué es lo ético? Respetar el hecho de que esa madre o que ese bebé tienen una madre y un padre biológicos que lo han esperado todo el tiempo, pero que no lo podían tener porque su madre no podía tener útero, o porque no tiene útero. O respetamos el valor sentimental de la madre que crió ese bebé durante 9 meses. ¿Qué es lo ético? Otro problema ético en reproducción asistida es acerca de la economía y la desigualdad. Y es que estos programas están hechos para gentes que tienen posibilidades económicas. Esos programas no están hechos para pobres. Son muy caros. Y entonces, los pobres, por ser pobres, ¿están condenados a no tener hijos? De repente, naturalmente, sí. Yo tenía un gran profesor que decía que los seres humanos que no pueden tener hijos es porque la naturaleza se ha encargado de que por alguna razón no tengan descendencia. Pero hoy hemos salvado casi todos los motivos por los cuales no pueden tener hijos. Y casi todas las parejas pueden tener hijitos. Y entonces, ¿por qué el Estado no hace algo? Pero el único que sé que está trabajando con poblaciones más o menos pobres es el Hospital San Bartolomé en Lima. Pues es inaccesible. Otro problema es si el que dona esperma o el que dona óvulos debería salir del anonimato y estar pendiente ahí por si en algún momento el hijo o la hija decide y quiero saber quién es mi papá biológico. ¿Y si el padre o el donante no quiere que aparezcan? Hay varias películas, ¿han visto alguna? Hay una de un chico que buscaba, creo que 100 hermanos, algo así. Algo así, no recuerdo bien, pero hay varias películas. Las políticas de Estados Unidos conservan el nombre del donante por si aparecen enfermedades posteriormente, solo por ese hecho, ¿ya? Como esquizofrenia, por ejemplo, ¿ya? Pero no le permiten el acceso a los niños o a los padres para saber quién es su hijo o quién es su padre. Entonces, ¿debemos permitir eso? Ustedes que van a ser el futuro de la medicina en el Perú, ¿qué opinan? ¿Se debería permitir? No sé. Otro problema es el límite de edad. ¿Hasta cuánto sería correcto que una mujer se embarace? Creo que les comenté, nosotros en un congreso tuvimos una paciente de 65 años con un embarazo. Entonces, ¿es ético que una mujer se embarace a los 65 años? Ese niño a los 10 años probablemente ya no va a tener mamá. No, la esperanza de vida ya aumentó. La esperanza de vida ya aumentó. Pero, por ejemplo, una paciente de 75 años va a poder entrar junto con la mamá que es más joven y que lo lleva al niño al colegio o a una actividad deportiva o a un día de campo. ¿Ella va a poder hacer eso? ¿Es correcto eso? Más allá de que supongamos que sí tiene las posibilidades económicas para que ese niño se desenvuelva, pero el papel de mamá y el riesgo que corren esas gestantes a esa edad, porque les damos grandes dosis de estrógenos. Le damos progesterona, pero
en cantidades industriales. Entonces, ¿dónde estamos? Reducción selectiva de embriones. A veces que no embarazo, hasta que un día le ponemos 4 embriones y prenden los 4. Los 4. Y obviamente, esos niños van a nacer prematuros. Pronóstico malo. ¿Ya? Hoy nosotros podemos entrar y sacar 2. Y solo quedan 2. ¿Esto es permitido? ¿Quién toma la decisión? ¿Los padres? ¿Los médicos? Reproducción asistida. Otro problema frecuente, anticoncepción. Y en anticoncepción, está preguntarnos si es que los programas de anticoncepción que existen, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, actúan realmente brindando la posibilidad de conocimiento y la elección propia de cada una de las personas acerca de un método anticonceptivo, o es que nosotros prácticamente acechamos a la persona y la obligamos a que use un método anticonceptivo. Y esto pasó con las ligaduras de trompa que se le echaron en su pulmón. ¿Ya? Aunque yo no creo que fuera tan así como lo han hecho ver, pero definitivamente hubo algo de eso, ¿no? En el ánimo de querer lograr sus metas, pues sí, prácticamente se obligó a las personas a hacerse ligaduras, ¿no? Y esto se ve sobre todo en métodos definitivos. Entonces, nuestro programa debe influir mucho en que nosotros solamente orientamos en el uso de un método anticonceptivo, pero no podemos obligarlos. No debemos obligarlos, no es ético. ¿Puede el médico negarse a realizar o brindar un método anticonceptivo? Lo hablamos también, ¿no? ¿Puede un médico negarse a hacer una ligadura de trompas? Si la paciente lo solicita, puede, es su religión, su moralidad, su aspecto ético, no lo sé. Pero es ético. Si yo tengo una paciente que tiene insuficiencia renal y solicito una ligadura, ¿tengo derecho a negarme a hacerle la ligadura? Pues, ¿no? Ahora hablemos del embrión. Y acá viene la pregunta para ustedes, ¿no? ¿Ustedes cuándo van a considerar que hay un ser vivo? Cuando se implante, cuando lata el corazón, cuando pueda respirar, cuando se junte el espermatozoide con el óvulo, cuando nazca. ¿Cuándo va a ser un ser vivo? Entonces, dependiendo de lo que tú consideres que va a ser un ser vivo, entonces podrás decir si está bien la anticoncepción que utilizas o no. Porque ya de acuerdo a eso, es que se considera que el método es abortivo o no. ¿Ya? Hay acceso y equidad a todos los métodos anticonceptivos en todas las zonas. Eso no debe faltar, ¿no es cierto? Y la esterilización permanente, que ya les he hablado de todos los problemas que pueden surgir de ahí, ¿no? Es un problema que efectivamente todavía quizás nosotros no lo vamos a ver, pero que ya se está dando. Y a pesar de que la clonación no está permitida en ningún lugar del mundo como
un acto terapéutico, como algo que se puede realizar frecuentemente, sí es actualmente motivo de investigación, ¿no? Y ya nosotros lo hemos visto eso hace mucho tiempo con la oveja Dolly, ¿no es cierto? Que fue el ejemplo más conocido de lo que era una clonación. Pero hay muchas cosas que no sabemos y grandes problemas que se van a tener que resolver. Por ejemplo, ¿qué tan seguro es que yo clone a alguien? Según lo que hemos podido aprender de esta oveja, es que su sobrevida va a ser muy corta. Ellos se mueren más rápido. Parece ser que hay una alteración en la metafase de estos productos clonados. ¿Y qué tan seguro es? El derecho a la singularidad y a un futuro abierto se pierde. Porque si yo lo clono a él, ¿a quién van a ver en el producto clonado? ¿A él? ¿O van a ver a una persona diferente? No van a ver a una persona diferente. Entonces el producto de la clonación no va a ser más que la réplica y la continuidad de lo que es él. Nada más. ¿Y la dignidad humana? ¿Ya se perdió? Ahora, ¿qué cosa es él dentro de la familia? El clon. ¿Es un hijo? ¿Es hermano del clonado? ¿Es su papá? ¿Qué cosa es eso? ¿Es otra persona? Ahora nos dicen, la clonación la podemos hacer para hacer estudio de embriones. Como no hay un verdadero padre, no hay un verdadero dueño de esos embriones. No lo sé. Obviamente, las empresas son las que tienen que decirnos, a nosotros nos van a decir cómo van a manejar esto, ¿no? Y una pregunta, ¿ustedes creen que ya habrá un hombre clonado? ¿Creen o no creen? ¿Qué piensan? Algunos creen que sí, ¿no? Bueno, mientras no tengamos nada oficial, pero algunos creen que sí. Bueno, y finalmente hablemos un poquito del aborto, no mucho porque ya hemos hablado bastante. Entonces, siempre cuando hablamos de aborto vamos a tener que ver esos tres puntos, ¿no? Lo biológico, lo ético, lo legal. Ya creo que los dos, el primero y el último, tenemos una idea bastante clara. Solo nos falta definir la parte ética, ¿no? Y como les decía, va a depender de cuándo yo voy a considerar que ese embrión ya tiene vida. Porque dependiendo de eso, la interrupción de este será considerado un aborto ilegal y ético, ¿no? Y entonces nos dicen que debería considerarse ese momento que se formó, ¿no? Otros hablan cuando se implanta, otros hablan de 22 semanas, ¿no? Que es el concepto que casi todos manejan, ¿no? O más de 500 gramos. Otros hablan de 29 semanas cuando se empieza a producir la sustancia sulfactante por los neumocitos y hay posibilidad de que sobreviva ese bebé. Y así. Es por eso que, por ejemplo, en este concepto, en Estados Unidos, hasta las 29 semanas se aceptan los abortos espontáneos. Para depender de qué concepto. Bueno, ustedes ya saben cuál es mi punto de vista, pues elijan el suyo. Tienen todo el derecho a elegir su propio concepto
en cuanto a considerar, ¿no? Entonces, todo esto, ¿ya? Los anticoncepción oral de emergencia, los procedimientos intrauterinos, los estudios invasivos en gestantes, el aborto terapéutico, los anticonceptivos, se van a basar, recuerda, en tu moralidad y más adelante o más encima en tu principio ético. ¿Ya? Bueno, entonces, en bioética y anticoncepción humana, pues siempre hay que preguntarnos cuál es por ejemplo, el efecto del DIU, cuáles son los efectos de los anovulatorios, del aborto inducido, ¿no? Y cada uno de ustedes enlazará más y más, como les decía al comienzo de la clase, en un código que regirá sus principios de ética. ¿Ya? Entonces, probablemente para la mayoría, recibir a una paciente una información falsa será antiético, pero habrá una minoría que no le importará mucho si es que hay este principio. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, sí. Espera. ¿Esto ya habíamos hecho? No, ¿no? ¿No qué? Y todavía falta otra clase. Solamente voy a hacer esto. Ya. Recordemos que habíamos hablado en esta clase de una primera parte donde hablábamos de las disfunciones sexuales, ¿no es cierto? ¿Cuáles se presentaban en la mujer? ¿Cuáles se presentaban en el varón? En la mujer tenía mucho que ver con la fase de excitación, la fase del orgasmo, y en el hombre quizás la principal afección era la disfunción eréctil. Pero hay otros trastornos, ¿ya? Que en realidad no sabemos si llamarlos trastornos o no, porque mientras uno más lee, ¿ya? Como que va dándose cuenta que él mismo tiene esos trastornos. ¿Ya? Y eso es lo que pasa acá. Miren, dice que la parafilia es una inclinación sexual, ¿ya? Pero les aseguro que todos ustedes tienen estas inclinaciones sexuales, ¿ya? Y lo vamos a ver cuando lo desarrollemos. Pero hay una característica que para considerarlo enfermedad o para considerarlo desviación o alteración, el hombre o la mujer necesita de esta parafilia para poder llegar al placer sexual. ¿Ya? En una relación normal, en una relación que no exista esto, ese hombre o esa mujer no va a tener el mismo estímulo o la misma excitación, o no va a llegar a su orgasmo propiamente. ¿Ya? Ese es el fondo de todo esto. Porque cuando leamos, como les vuelvo a decir, se van a dar cuenta que todos ustedes tienen parte de esto. Entonces, la parafilia es un comportamiento sexual caracterizado por la excitación del sujeto ante objetos o situaciones que no forman parte de los patrones sexuales normativos. O sea, aquellos que dicen que es normal, ¿no? El sujeto necesita, para obtener placer, la presencia de determinados estímulos que se apartan de lo que se consideran estímulos normales. Un criterio clínico es el grado en que éstas interfieren en el ajuste sexual de la persona. Otro aspecto fundamental a considerar es si estos comportamientos representan una agresión o un peligro para el que lo practica. Esto sí es muy importante, porque yo les dije que dentro de la sexualidad estaba el hecho de que tú podías tener cualquier comportamiento, pero siempre y cuando no dañe, no sea
dañino para esa otra persona o para el grupo que te rodea. ¿Ya? En la actualidad parece ser mayor el deseo de tolerar una mayor diversidad de comportamientos sexuales siempre que ocurran de común acuerdo entre adultos y en privado, y siempre que no constituyan una violación de los derechos y libertades del otro. Y también les hablé de esto, ¿no? El hecho de que dentro de la vida sexual matrimonial, ¿no?, van a buscar nuevas experiencias, van a buscar nuevas actividades que les permita de repente mejorar, entre comillas, su vida sexual. Y eso va a incluir mucho de lo que vamos a hablar hoy día. ¿No? Y estas son las parafilias más conocidas. No son las únicas. Hay más de 40 parafilias. ¿Ya? Muy raras algunas. El exhibicionismo, el voyeurismo, el proselitismo, el fetichismo, la pedofilia, el sadismo, masoquismo y otras parafilias. A ver, ¿quiénes de acá son sádicos? ¿Nadie? Porque el que no es sádico es masoquista. ¿No? ¿Saben eso o no? Me las voy a decir ahorita por qué. ¿No? ¿Qué dice nuestra clasificación de los criterios del DSM? Dice: durante un periodo de por lo menos 6 meses, intentas necesidades recurrentes y fantasías sexualmente excitantes ligadas a la parafilia. Esto es el concepto para decir que esa paciente tiene esta parafilia. O que el individuo ha actuado de acuerdo con estas necesidades o se encuentra marcadamente perturbado por ellas. ¿No? El DSM-3 establecía además unos criterios de gravedad. Leve, el individuo se encuentra marcadamente afectado por las necesidades parafílicas recurrentes, pero nunca ha actuado de acuerdo con ellas. Moderadas, en algunas ocasiones el individuo ha actuado de acuerdo con sus necesidades parafílicas. Y grave, cuando el individuo ha actuado repetidamente de acuerdo con sus necesidades parafílicas. Eso para todas las parafilias. ¿Ya? Pero debemos tener en cuenta que con frecuencia estas parafilias no se presentan solas, sino se presentan asociadas. ¿Ya? Que en ocasiones pueden ser síntomas de otro trastorno mental más severo. En la mayor parte de los casos son comportamientos que no provocan malestar subjetivo. O sea, que yo tenga o no tenga esa parafilia no me va a afectar. Pero sobre todo, no afecta a otras personas. Lo van a producir. Salvo la pedofilia, no produce daño a otras personas. Y en una minoría pueden generar sentimientos de culpa, vergüenza y depresión. En cuanto a la epidemiología, es imposible que yo te diga cuál es la incidencia de sadismo, de masoquismo, porque no existe ningún estudio al respecto. ¿Ya? Y además que los que sufren de esto nunca se hacen tratar. Son raras las personas que se van a hacer tratar y van a ver que el único que se va a hacer tratar es el exhibicionista. Y eso por orden del juez. No por otro motivo. Así es. Y hablemos de esto. ¿Cuál es el exhibicionista? El más conocido es el varón que se va al parque totalmente desnudo con un saco y le enseña sus genitales a una mujer. Este es el exhibicionista, es el típico exhibicionista. Pero hay grados. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Cómo uno se da cuenta que es un exhibicionista? Usualmente dice que alguien se está quitando la camisa, pues un hombre, una mujer, ¿no? O está quitando el cuerpo y observa que alguien lo está observando. ¿Ya? Y él se excita por el interés que despierta en la otra persona. Y así nace el exhibicionismo. ¿Ya? Pero esto que les estoy contando, pues es normal que todos ustedes lo sientan. ¿No? A ver, ¿por qué creen que una mujer se pone pues bikini para ir a la playa? No creo que sea para que no la vean.
¿no es cierto? Sino porque seguramente le gusta pues que admire su buen cuerpo o su buena formación en el gimnasio, ¿no es cierto? ¿O por qué creen que una mujer usa escote? ¿Por qué quieren que le vean el collar? No, no es cierto. Son formas de exhibicionismo. Ojo que no estoy diciendo que la mujer se viste para provocar al sexo masculino, que no es eso. Es normal que una persona del sexo opuesto quiera llamar la atención del sexo opuesto, justamente, ¿no? Que eso sí es normal. Pero son pequeñas formas de exhibicionismo. Y esto es la parte ya un poquito más patológica, ¿no? Pero es que él no siente placer si no tiene esa actitud. No causa daño a nadie, salvo el mórbido, ¿no? Y el terror que le va a causar a la persona a la que le está mostrando sus genitales, ¿no? Porque es una persona que ya no va a querer salir al parque, ¿no es cierto? Bien, estos son los más denunciados, ¿ya? Y estos sí, como les decía, tienen que ir por orden del juez a hacer una terapia psicológica, ¿ya? Hay que diferenciar entre el exhibicionismo como una persona adulta al exhibicionismo que se realiza a un niño, porque ese es diferente, ¿ya? Y además, el exhibicionista no va a culminar su acto sexual, simplemente exhibe sus genitales y luego se retira y puede masturbarse pensando en el acto que ha tenido. En cambio, el exhibicionista pedofílico sí va a culminar su relación con ese niño o con esa niña. ¿Ah? Se dice que de un 30 a 50% de mujeres informan haber sido alguna vez víctimas de un exhibicionista. O sea, eso quiere decir que la mitad de ustedes ha tenido un caso de estos, ¿verdad? Y las pedofilias, las parafilias es más frecuente de lejos en el varón que en la mujer, ¿ya? Salvo el masoquismo, ¿ya? Salvo eso. ¿Qué más puedo decir? Esto comienza normalmente en la adolescencia, ¿ya? Su prevalencia máxima será entre los 20 y 30 años y con frecuencia se asocia el inicio de estas conductas con alguna experiencia de excitación sexual que se sigue a un episodio de exposición accidental, lo que les comentaba, ¿no es cierto? El mantenimiento de esta conducta durante la edad adulta se podría explicar por la asociación entre dichos comportamientos o fantasías de exhibición con actividades de masturbación. Y aunque la adquisición de las conductas se establece bajo la influencia de un impulso sexual, en la edad adulta pierde su carácter sexual y adquiere un matiz compulsivo. Y tienen tres ejemplos típicos, ¿no?, de exhibición, y que no solamente se presenta en el varón. Y esta es también muy frecuente, pero esta está en la intimidad de la pareja, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente se tiene que considerar anormal. Pero algunas mujeres son tan recatadas que se dan la vuelta, ¿no? Porque no quieren ver los genitales de nadie, ni siquiera de su esposo. Ocurre, ¿ya? El voyeurismo. ¿Cuál es el voyeur? ¿Quién sabe? ¿El qué? Eso, ¿no? Eso sufren todos sus compañeros. Efectivamente. Si el primero era el que se exhibía, ¿ya?, el segundo es el que tiene placer viendo a otra persona desnuda o viendo a otras personas teniendo relaciones sexuales. Es por eso que algunos, esto lo ven los psicólogos, ¿ya?, no los médicos. Yo les estoy enseñando porque es parte de su sílabus. Indican muchos de los psicólogos que tanto la Entonces, muchos de nosotros vemos pornografía, ¿ya? O
se masturban viendo pornografía. Estos psicólogos consideran que estos serían también actos de voyeurismo. ¿Ah? Entonces, no se rían cuando les digo que casi todos ustedes tienen este problema. ¿No? Y lo dice ahí, la principal excitación del sujeto es la contemplación de personas desnudas. No dice que sea en forma directa. ¿Ya? La masturbación está con frecuencia asociada a este acto, ¿ya? Y es una conducta que tiene un componente convulsivo muy marcado. También hay las personas que van a ver striptease, ¿no? También sería un acto de voyeurismo. Y hay algunos también que consideran las llamadas, ustedes han oído hablar de las llamadas calientes, ¿no? Personas que tú les llamas, te responden por teléfono y te empiezan a contar un cuento, ¿no? Y tienen su excitación. Ese también sería un acto de voyeurismo, ¿ya? Entonces, no solamente es que yo voy a ver a una pareja desnuda de forma directa o algo parecido, ¿ya? Me han puesto diferentes ejemplos para que ustedes tengan conocimiento de qué se debe considerar el voyeurismo. Y esa imagen, pues, describe completamente qué es un voyeur, ¿no? El frotteurismo, ¿ya? El frotteurismo es una afección o una parafilia bien desagradable para mí, ¿ya? Pero consiste, pues, en frotar tus genitales contra los de otra persona. Ese es el frotteurismo. Y es muy frecuente, ¿no? En el carro casi siempre se va a dar, ¿ya? Entonces el hombre siente el trasero, la mujer también se puede dar en la mujer, no es que solamente se da en el hombre, ¿no? Pero él, pues, tiene una fase de excitación, todo esto con esta actitud, ¿no? Es el frotteurismo. El fetichismo, este es más chévere. ¿Cuál es el fetiche? A ver, dame un ejemplo de un fetiche. Sí. ¿Cuál es el fetiche más frecuente de las mujeres? A ver. No. El perfume del varón. ¿Ya? Incluso se compran y dicen, no me recuerda a mi enamorado. ¿Ya? Pero no, hay diferentes tipos de fetiches. ¿Ya? Hay algunos fetiches, por ejemplo, un osito, ¿cómo le llaman? Un peluche, ¿no? ¿Ya? Existe, por ejemplo, el más común es la prenda de tu novia, ¿ya? La prenda íntima. Uf, se la guardan ahí en su almohada. Tienes que ir a su mamá a arreglar las cosas y le encuentra la... ¿Y de quién es esto? ¿No? Sí, es frecuente, ¿ya? Entonces, el fetiche utiliza objetos para tener placer sexual. Y sí, hay obviamente, ¿no?, juguetes sexuales pues que cumplen también con esto, ¿no? Hay diferentes, pero se utilizan asociados a otras parafilias, como el sadismo, como el masoquismo, ¿ya? No solamente como el fetiche en sí, ¿ya? Puedo tener un fetiche de un objeto o de una parte de la persona que yo estoy interesado, ¿no? Y finalmente existen grados de fetichista o tipos de fetichista, siendo uno de los más graves el travestismo, ¿ya? Y en este caso, el hombre o la mujer utiliza prendas del sexo opuesto, que las puede utilizar solamente con mi pareja, para que ella me vea o para tener relaciones,
o que yo las puedo utilizar para inclusive salir a la calle así, ¿ya? Y entonces un hombre se disfraza como mujer. Y acá también hay varios grados. Entonces, habrá el hombre que se viste como mujer y que sale a la calle para que no se viste totalmente de mujer para no ser reconocido, pero sigue teniendo un comportamiento de hombre. Y habrá el fetiche transvestista que tendrá un comportamiento con respecto al sexo del cual se está vistiendo. ¿Ya? Y acá van más o menos iguales hombres y mujeres. ¿Ya? Hombres que les gusta vestirse de mujeres y mujeres que les gusta vestirse de hombres. ¿Ah? Entonces, bien. Miren este afiche mexicano. Los fetiches más frecuentes en mexicano. ¿Cuáles son? Los pies, los artículos de cuero, los brasieres, las combinaciones, no sé cómo se llama esto, ¿no? Las lencerías, los tacones. Esto es frecuente en el mundo. Siempre es un objeto de color. Sí. Siempre. No necesariamente, pero la mayoría de veces sí. ¿Ya? Pintarse los labios. ¿No? Y ahora está de moda. ¿Han visto en las películas? Casi todos los hombres se pintan los labios. En los coreanitos. ¿Mm? En los coreanitos nomás. ¿Los coreanitos? ¿Ya? Y ahora tienes que decirle, pues, ¿es normal o no es normal? Depende, si estamos haciendo skincare, sí. ¿Ah? Freddie Mercury, en uno de sus videos, ¿no? En su canción Quiero ser libre, se viste de mujer. Al ejemplo, más claro, un travesti, ¿no? Pero él sí era un bisexual, ¿no? Porque tenía relaciones con mujeres y con hombres, ¿no? La pedofilia. Esta quizás sea la peor de las parafilias, ¿ya? Porque nosotros debemos tener una moralidad al respecto bien clara. Y yo pienso que a un niño no se le puede ni se le debe robar su inocencia nunca, ¿ya? Y hay que proteger a nuestra infancia siempre, ¿ya? La pedofilia es el abuso de un menor, ¿ya? Sea varón, sea mujercita, pero es el abuso de un menor por una persona mayor. Hay condiciones para hablar de pedofilia. Una es que el sujeto tenga por lo menos 16 años y que haya una diferencia entre el agresor y la víctima por lo menos de 5 años. ¿Ya? Ese es el requisito. Sin embargo, ustedes van a leer aquí que la pedofilia no siempre es considerado un crimen. Y esto es una de las cosas que más preocupa. ¿Ya? Hay diversos argumentos, ¿ya? Nos consideran de que si no hubo violentación sexual, no es motivo para que sea penado o sancionado, lo cual yo creo que no puede ser así ni debería ser así. ¿Ya? Hay dos tipos de pedofilia bien marcados y que debemos hacer diferencia porque tienen características diferentes, ¿ya? Y es que la pedofilia puede ser homosexual o heterosexual. En otras palabras, si nosotros tenemos en cuenta que la pedofilia es principalmente dada por hombres mayores, ¿no? Estamos hablando de hombres con niños o hombres con niños. En el caso que son hombres con niños, miren, generalmente las víctimas son muchas. El sujeto suele ser un desconocido para la víctima, no suele tener más de una relación con cada una de las víctimas. La edad media de las víctimas es de 10 años, no se sienten atraídos por adultos del sexo opuesto, o sea, buscan solamente niños. Suelen ser solteros, la conducta comienza en la adolescencia
y suelen ser personas acomodadas con un empleo estable, sin especiales problemas con el alcohol, pero que rehuyen las relaciones sociales con los adultos. Generalmente son personas desplazadas dentro de su medio social con grupos de su misma edad. ¿Ya? En cambio, en la pedofilia heterosexual, o sea, cuando atacan a niñas, tienen toda una actitud muy diferente. Bien, son pocas víctimas, ¿ya? El sujeto es alguien conocido, es alguien del medio, generalmente un familiar, ¿ya? Se realizan repetidos abusos con una misma víctima durante periodos prolongados de tiempo, y esto es lo que más frecuentemente ocurre. La edad media de las víctimas es de 8 años, se sienten atraídos por las mujeres adultas y no exclusivamente por las niñas, suelen ser sujetos casados, la conducta comienza en edad adulta de forma ocasional y en momentos de cierto estrés psicosocial. Suelen ser de clase social baja, estar en para, mostrar problemas con el alcohol, pero generalmente viven en un medio social que no sospecha de estar. ¿Debe cambiarse este concepto? A mi parecer sí, debe cambiarse el concepto que está ahí, que deberíamos ser más severos con la finalidad de proteger a nuestros niños en todas las sociedades. ¿No? ¿Qué más? Sadismo y masoquismo. Quizás esta sea la parafilia más conocida y la más, ¿cómo le vamos a decir? La que más realizan ustedes. ¿Ya? Dice que todos tenemos algo de sádicos y algo de masoquistas. ¿Ya? Pero dentro de una relación normal puede haber actos y actitudes sadomasoquistas. ¿Ya? Y hay también, obviamente, grados de sadismo y masoquismo, ¿no? Entonces, en eso también depende de cuánto dinero tienes. Porque si tienes una buena estabilidad económica, pues tendrás pues, juguetes caros para hacer el sadismo masoquista. Pero si eres pobre, una bolsa de plástico, ¿no? No se rían. Ustedes saben que hace un año se murió una chica, ¿no? Por estar practicando esto. ¿Y qué practican? Le ponen la bolsa en la cabeza hasta que ella empieza a ahogarse. ¿Ya? Y cuando ya está en un acto de desesperación le quitan la bolsa. Pero a esta chica no le quitaron la bolsa. ¿Y se murió? Sí. No les miento. Puse en la red para encontrar. Así se murió esa chica. ¿Ya? Y esto existe. Entonces lo que tenemos nosotros que comprender es que el sadismo y el masoquismo se puede dar dentro de una relación normal, en diferentes grados, en diferentes formas, pero siempre respetando a la otra persona, ¿no? Indicando qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero sentir, ¿no? Pero sí se da, ¿ya? Entonces no es solamente una parafilia que va a presentar ciertas personas, no. ¿Ustedes han visto, cómo se llama esa película? 100 días, 100 años, ¿no? 100 días, ¿no? ¿No? Sí, 100 sombras de Grey. Ah, ya. Gracias por la corrección. Ya, en ella se ve escenas de sadomasoquismo. ¿Ya? ¿Y dónde se rompe la relación? La relación se rompe cuando la chica se siente humillada. Y recuerden que la relación del sadomasoquismo justamente consiste en eso, ¿no? Uno siente placer humillando y la otra siendo humillada, o al revés, porque no siempre es que la mujer es la que siente el dolor, sino pueden intercambiarse los papeles, ¿ya? Entonces, esto también se puede dar dentro de una relación normal. ¿Ya? Una de las cosas sádicas, por ejemplo, que realizan es morderle el cuello hasta que le sale sangre.
¿No es cierto? ¿Qué otro acto de sadomasoquismo hace? ¿Ah? Ya, entonces, tener en cuenta esto, ¿verdad? Es muy frecuente, no es nada raro, y no tengan nada de temor al hablar de este tema, ¿no? ¿El masoquismo es más inclinado al varón o al mujer? Lo practica más la mujer. ¿Ya? El sadismo lo practica más el hombre. Y esto se debe a que se dice que el varón tiene una mayor agresividad. ¿Ya? Ese es el motivo. Pero yo conozco mujeres que son mucho más agresivas. Doctor, ¿y el proteorismo también es normal en una relación? No, en una relación no hay proteorismo. ¿Por qué? Porque el proteorismo se hace con una persona desconocida. ¿Verdad? No con una persona conocida. Existen otras parafilias más raras, la zoofilia, que es tener relaciones con animales, ¿ya? La coprofilia, que siente placer sexual cuando siente el olor de las heces o de la orina, ¿ya? La necrofilia, ¿ya? Que es tener relaciones con personas fallecidas, ¿no? Y existen otros tipos de razas, ¿ya? Y para terminar, vamos a hablar de los trastornos de género. Ya hemos hablado también al respecto, hemos tenido discusión con sus compañeros, solamente voy a indicar lo siguiente, que actualmente ya les dije que los trastornos de género no se consideran una patología, que no es una enfermedad, salvo que el que la practique, cada vez que la practique, sienta un cuadro de depresión. ¿Ya? Es el único caso en el que podría ameritar inclusive un tratamiento médico. ¿Ya? Hay grados, claro, hay grados que van de leve cuando yo, por ejemplo, tengo atracción por alguien del sexo opuesto, pero no tengo ninguna manifestación. Hay otros que pudieran ser que sí tienen actividad sexual, ¿no? Actividad homosexual con otro hombre, ¿no? Y hay algunos que llegan a cambiarse de sexo, a recibir tratamientos quirúrgicos para no tener pene o no tener vagina. ¿Ya? Existe en el hombre y en la mujer. El problema está en que no se recomienda así nomás hacerse operar a una persona. Tiene que pasar varios años para que se llegue realmente a hacer una transformación de este tipo, porque las consecuencias psicológicas pueden ser muy serias cuando se realiza esta intervención quirúrgica en una persona que realmente no está preparada. ¿Ya? Y hasta acá. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿qué tan cierto es de que ya se puede hacer el trasplante de útero? Ya. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Sí, pasa bien. Sí, hace más o menos 15 años, en Turquía me parece, se realizó el primer trasplante de útero. El problema con el trasplante de útero no es en sí hacer el trasplante, porque es muy sencillo. Recuerden que el útero está en irrigación por dos arterias, las uterinas y las ováricas, ¿ya? Entonces, hacer eso no implica mayor complejidad. Obviamente, estamos hablando de personas preparadas para hacer un trasplante, ¿ya? El problema está en que nosotros realizamos un trasplante de útero para que esa persona pueda gestar, ¿ya? Esa es la finalidad. Entonces, es una gestación que se lleva con hormonas, en este caso con estrógenos y progesterona en forma artificial, ¿ya? Y durante todo ese tiempo está recibiendo inmunosupresores. El más común es la ciclosporina, ¿ya? Pero todo el embarazo, el bebé está afecto a este inmunosupresor, porque de lo contrario el útero sería rechazado, ¿ya?
y termina la gestación, o es viable la gestación, y se termina mediante una cesárea y luego se retira el útero. ¿Ya? Solo sirve para un embarazo. Y sí, ya tenemos bebés con útero trasplantado, pueden buscarlo así en internet para ver bastante información al respecto. Y yo les decía que esta quizás sea una alternativa en el futuro para el útero subrogado. ¿Algo más? Muy bien, jóvenes, ha sido un placer haberles enseñado ginecología. Espero que siempre la lleven adelante, que siempre se acuerden de todo lo que les he enseñado, y yo les deseo que sean unos excelentes profesionales. Doctor, ¿cómo hacemos? Entonces le quería preguntar. Doctor, tipo sobre la ética que